La copa que en teoría fue utilizada durante la Última Cena sigue siendo hoy uno de los objetos más enigmáticos del mundo. ¿Pero qué es el Grial? ¿Es un arquetipo del bien y del mal? ¿Cuál es su historia oculta? Para hablar de todo ello nos acompaña el filólogo anglo-germánico y escritor Daniel Rodellas. Bien, pues vamos a hablar con Daniel Rodellas sobre el secreto del Grial. ¿Qué es el Grial en sí? Antes hablábamos de la caja de Pandora, aquella caja que podría tener ciertas similitudes con el Arca de la Alianza, con el árbol del bien y del mal, etcétera, etcétera, según diversas y antiguas mitologías, ¿no? Vamos a buscar ahora qué efecto es el que produce hoy en nosotros el Grial, la copa sagrada. Si en realidad existió la copa sagrada, esa copa sagrada llamada Grial, si estuvo en una mesa llena de caballeros, ¿verdad? Como la mesa de las caballerías del rey Arturo y compañía. ¿Y qué es lo que se esconde detrás de ese Grial? ¿Es el cáliz o hay mucho más detrás de esa historia? Daniel, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. ¿El Grial es lo que nos han contado siempre o hay algo más detrás? Bueno, el Grial ha tenido muchas interpretaciones a través de la historia. Han existido teorías que han ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Pero bueno, yo, dentro de los años que llevo investigando este tema, yo tengo la creencia de que el Grial sí fue una copa especial, pero fue por muchos motivos, ¿no? Sería una copa o un ritual vinculado a esta copa que sería anterior, fíjate tú, a lo que normalmente se interpreta como Santo Grial de la Última Cena. Y esa copa hubiera viajado hace mucho tiempo con el Arca de la Alianza y se trataría ni más ni menos que la copa del maná. Y además creo que existe una interpretación muy importante sobre el tema del Grial, que sería pues un libro muy antiguo que estaría contenido o estaría también, hubiera viajado también con esa copa del maná en el Arca de la Alianza. ¿Es la misma copa, o mejor dicho, ese Grial es el mismo Grial, o al menos en símbolo, que hace 3.400 años, por ejemplo, aparecía en diferentes tratados, tanto egipcios como asirios, babilónicos, etcétera, o no? Bueno, uno puede interpretar que desde el punto de vista, por ejemplo, los hebreos, ¿no? Cuando realmente pues, modelaron esta copa, que en realidad no era una copa pequeñita, como se interpreta ahora, sería una copa un poco más grande, sería de oro, que era la copa de maná que hicieron. Entonces, la imagen que tiene esta copa, ¿no? A través de la historia ha sido la misma. Efectivamente, pues, es contenedor del maná, de ese alimento divino, y por tanto pues, está directamente vinculado con lo que es la Eucaristía o lo que ha venido siendo en su evolución la misma Eucaristía. Por tanto, sí que tiene un vínculo, ¿no? Platón ya hablaba de esta copa, de este Grial, ¿no? Y yo no sé si se hablaba del mismo Grial en sí, de Platón, porque claro, estamos hablando de tiempos de 400 años antes del nacimiento de Cristo, ¿no? Por otra parte, más o menos, ¿no? No obstante, Daniel, hablamos del Grial o de la copa de la Última Cena, ¿no? De Jesús con sus apóstoles, ¿no? Esa misma copa, no sé si es la misma que el discípulo menor recoge la sangre de Cristo clavado en la cruz, también por otra parte. No sé si es la misma copa, si es el mismo Grial. Y si es el mismo Grial, si es de oro, ¿cómo podría ser de oro cuando Jesús de Nazaret era, de alguna manera, prodigaba a todos los mares, a todo el mundo, ¿verdad? A todos los lares, prodigaba esa fraternidad con la gente más humilde, más sencilla, ¿no? ¿De oro era o era de madera? ¿Cómo era ese Grial? Efectivamente, pues yo creo que una interpretación es lo que el cristianismo, a partir del año cero, digamos, ha ido evolucionando, ¿no? Evidentemente, pues Jesús de Nazaret pues, prodigaba todas estas cuestiones, pero no hay que olvidar que para los hebreos, es un tema muy antiguo, había una relación directa con digamos, el rey de los judíos o la realeza y el oro, que sería el vínculo entre la divinidad. Hay que pensar que ya desde antiguo muchos de los objetos que se utilizaban en el templo, ese famoso templo de Jerusalén, pues eran de oro, y era por un motivo. Hasta el templo estaba por el interior cubierto de oro.
Por lo que de alguna manera es lógico pensar que desde en esa época pues, se utilizara un grial de oro, porque era el vínculo entre la divinidad. Y a más, este grial era para comer la carne pascual, no hay que olvidarlo. En principio, las tradiciones hebreas nos dirían esto, ¿no? Por tanto, bueno, tiene su lógica. Tiene su lógica. No obstante, hay que recordar que, desde luego, la familia de Jesús no era gente pobre. No. Al ser carpinteros, por ejemplo, pues era un oficio que en aquellos tiempos el tener un oficio era de gente pudiente, era gente que tenía su propia casa, que no estaba a órdenes de un jefe, ¿no? Eran sus propios jefes y eso era como un valor añadido a día de hoy, es como ser su propio empresario, ¿no? Los apóstoles, aparte de los pescadores y pescadores de hombre más tarde, ¿no? También era gente pudiente, no eran gente eran gente sencilla, pero no eran gente pobre, ¿no? ¿Verdad? Con lo cual es lógico pensar que a lo mejor en esa mesa donde se daba culto a lo que bien comentas, ¿no? Pudieran tener pues una cubertería un poco más idónea al momento, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, de los apóstoles realmente mucho no se sabe de sus vidas, ¿no? Es una cosa que ha quedado así un poco en el aire. Uno puede, en fin, puede recoger ciertos datos en ciertos libros antiguos, etcétera, etcétera, pero no tenemos clarificado mucho este tema, ¿no? Yo creo que lo que importa aquí es que es en ese momento, ¿no? Se reprodujo un ritual. Yo le llamo ritual, evidentemente, ¿no? Pero bueno, desde un punto de vista simbólico, pero es un ritual que aparece en otras ocasiones en la historia, en la época saítica, por ejemplo, en Egipto, o hasta, me atrevería a decir, que en los escritos bueno, que nos ha comunicado Platón, en el famoso Critias y en el Timeo. De otra manera, evidentemente, todo esto ha evolucionado hace muchos miles de años, pero ese ritual persiste, ¿no? Y luego persistió también en la Edad Media, ¿no? Los caballeros del Temple, los caballeros de la Edad Media buscaban el mismo grial, y si buscaban el mismo grial, ¿qué buscaban? El cáliz del maná de la vida, que al beber del cáliz de la sangre de Cristo tendrían la vida eterna. En sí, ¿qué es lo que buscaban? Un autoconocimiento, porque claro, al final uno piensa, no existió y el grial es nuestra estampa, somos nosotros, es nuestro cáliz interior desde el punto de vista simbólico, ¿no? ¿Buscaban verdaderamente ese cáliz o qué buscaban? Yo creo que los templarios en principio buscaban una cosa, o creían buscar una, y luego se encontraron otra. Con otra. Y yo creo que el problema principal es precisamente este conocimiento revelatorio que estaba contenido en ese libro antiguo. Y es un libro muy antiguo, digamos, que hubieran encontrado parte de él, igual que quizás los cátaros, ¿no? Serían partes de ese libro que se fueron perdiendo, fueron también perseguidas y, bueno, de alguna manera encontraron este conocimiento y ahí empezó, digamos, su calvario, ¿no? Daniel, ¿y ese cáliz hoy podemos decir que lo podemos degustar? ¿Se encuentra en algún lugar del mundo? Porque claro, conocemos varios enclaves, ¿no? Desde Valencia, ¿no? Que dicen que tiene el grial, ¿no? Sí. Pero es el mismo grial, porque claro, si empezamos a mirar los trocitos de madera de la cruz del Redentor, ¿verdad? Podríamos hacer 1.000.000 de cruces con cada trocito, porque mira que hay millones de cruces del Jesús por ahí distribuidas. Sin ofender a nadie, ¿verdad? Y sin querer romper ningún tipo de tradición y con todo el respeto del mundo, ¿el cáliz que tenemos en Valencia es el grial o no? Bueno, yo desde mi punto de vista creo que no lo es. Creo que ese grial, digamos, desde mi teoría, mi propia teoría, pues sería muy difícil de encontrar. Ahora creo que es posible encontrar una parte de ese libro, o una copia, me refiero de copia, etcétera, ¿no? De ese libro antiguo que te he mencionado antes, y creo que pueden haber pistas, pues, en Europa para poder averiguar quizás su paradero, ¿no? El Santo Grial está claro que viene de una tradición antigua, milenaria, ¿no? Que a lo mejor hasta el propio cristianismo llegó a utilizar porque a lo mejor se necesitaba ese grial, ¿no? ¿Tú crees que ha sido... se ha utilizado también como símbolo ese grial pues para diferentes culturas, para hoy lo que conocemos como Santa Misa, cuando alzamos el grial, cuando alzamos la copa, ¿no? Con el vino que le pone el sacerdote en la Eucaristía, estamos haciendo un simbolismo de esa muerte, esa resurrección de Jesús por nosotros. Se utilizó para eso y sin el grial
¿seguiría teniendo el mismo efecto la Santa Misa, por ejemplo, o no? Sí, yo creo que efectivamente se ha utilizado para este fin, es decir, piensa que todos los objetos relacionados con la vida de Jesús tienen que ver con la sangre, ¿no? Por ejemplo, la lanza de Longino, el Santo Grial, bueno, está la famosa cruz, ¿no? Que se encontró en Jerusalén ya hace muchos años. En fin, y creo que el símbolo del Grial ha perdurado en el tiempo, a veces se ha utilizado para el bien, o se ha intentado utilizar para el bien, y otras, sin lugar a dudas, para el mal. ¿Dónde encontramos el Grial, Daniel? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontraríamos? Yo estoy investigando porque el libro, El último secreto, pues tendrá una segunda parte, si todo va bien. Y estoy investigando en varios, tengo pendiente ir a varios sitios, ¿no? Para poder seguir esa pista. Son pistas que básicamente, si estudiamos libros muy antiguos o primeras ediciones de libros muy antiguos, podemos ir encontrando, conjuntando una teoría, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ahora mismo no lo sé, pero estoy bueno, en su búsqueda, efectivamente. En su búsqueda. Sí. Bueno, pues el secreto del Grial de Daniel Rodellas lo tenemos ahí en portada, en esta mesa, donde su autor en el día de hoy, esta noche, ha querido acercarse a esta plataforma televisiva para demostrarnos el trabajo, excelso trabajo que ha tenido que realizar para que todos tengamos un poco más de conocimiento sobre lo que era el Grial. ¿Qué fue el Grial? Un símbolo, un signo, una verdadera copa que utilizó Jesús de Nazaret para en esa última cena despedirse de los suyos. La copa con la que se recibió, con la que el discípulo más joven, Juan, recibió del Jesús ya casi muerto en la cruz, ¿verdad? Su última sangre, su último aliento. Bien, pues ahí lo vamos a descubrir. Hay que coger el libro, leérselo e incluso hasta llegar a comparar con otros volúmenes. Veremos que hay un cambio sustancial de lo que escriben algunos y los que escriben otros en base a fuentes fidedignas. Daniel Rodellas, muchísimas gracias, felicidades por tu trabajo. Que no sea el último que hable de eso, sino que sea incluso hasta una trilogía. Ojalá. Muchas gracias. Y gracias a ti, que vaya bien. Gracias. Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches.